Señor presidente del Gobierno, muy buenos días. Muchas gracias por recibir a la agencia EFE aquí en su despacho del Palacio de la Moncloa con motivo del 75 aniversario, de la clausura del 75 aniversario de la agencia EFE, de nuestra agencia de noticias. Señor presidente, faltan 4 meses para las elecciones autonómicas y municipales, falta un año para las elecciones generales. Cuando usted llegó al Gobierno, se contó un país que no estaba en la mejor de las circunstancias. Teníamos un país deprimido, en recesión, que atravesaba una profunda crisis de empleo y también una crisis de autoestima. ¿Cree que todo eso forma ya parte del pasado? Buenos días y muchas felicidades a la agencia EFE y ojalá que continúe otros 75 años más como mínimo. Bien, cuando nosotros llegamos al Gobierno la situación era muy difícil, pero creo que se ha producido un cambio muy importante. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero en el año 2012 España llevaba ya varios años con crecimiento económico negativo, el paro subía y no paraba de subir, teníamos unos desequilibrios económicos muy importantes, un sistema financiero en una situación, al menos una parte de él, de extrema dificultad. Y hoy en día pues las cosas han cambiado. En el año 2014, por primera vez, tras 6 años de crecimiento negativo, hemos crecido. En el año 2014, por primera vez, tras 6 años destruyendo empleo, hay 400.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Ha aumentado el consumo, los desequilibrios se han corregido. Los organismos internacionales, los servicios de estudio, los analistas reconocen que los españoles han hecho un gran esfuerzo, las cosas ya se ven de otra manera. Yo creo que el año 15 va a ser mejor que este año 14 en términos de crecimiento económico, de empleo, de corrección de desequilibrios, y el consumo va a continuar mejorando y, por tanto, podemos decir hemos superado el conjunto de los españoles lo peor, pero todavía nos quedan cosas por hacer. Y en esos 3 años, sin duda, muy difíciles, señor presidente, ¿qué ha sido más complicado para usted? ¿La política o la economía? ¿En algún momento pensó que era imposible salir del agujero? Mire, lo más difícil, sin ningún género de dudas, ha sido la economía, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2012 España estaba al borde de la quiebra. Todo el mundo decía que España tenía que ser rescatado. Mucha gente pronosticaba una ruptura del euro o un euro de 2 velocidades y España estaría en el pelotón de los torpes, en el pelotón de los malos. El paro no paraba de aumentar, seguíamos perdiendo niveles de bienestar y de riqueza y fue el año 12 un año de una enorme dificultad. Tuvimos que tomar decisiones muy duras, decisiones muy complicadas, tuvimos una presión muy importante por parte de organismos internacionales, también aquí dentro, y por tanto todo eso fue muy duro. Ahora me dice usted, oiga, ¿y en algún momento pensó que esto no tenía solución? Mire, nunca lo pensé. Es decir, España ha pasado por crisis económicas muy importantes, quizá no tanto como esta, pero al final los españoles es un pueblo aguerrido, un pueblo duro. Mucha gente entendió las decisiones que tuvo que tomar el Gobierno y, por tanto, pues hoy podemos decir, oiga, lo peor ha pasado, vamos a seguir trabajando, pero cuando ya vemos que este año 400.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social existen en nuestro país, podemos decir, oiga, el futuro ahora es inmensamente mejor que lo que ha sido el pasado reciente. Y usted, señor presidente, que también vivió, sin duda, pues la anterior experiencia de gobierno del Partido Popular en el año 96, cuando también había una profunda crisis, ¿qué considera que ha sido más complicado? Es decir, ¿ha sido más complicado tener que afrontar esta crisis o aquella de aquel entonces? Yo efectivamente estuve en el Gobierno en el año 96, fui ministro en aquel entonces con José María Aznar y, por tanto, también viví la crisis y la situación en aquel momento. Pero las cosas eran muy diferentes. España todavía no estaba en el euro, habíamos devaluado la moneda, eso nos hacía ser más competitivos y aunque había desequilibrios, estos desequilibrios pues eran menos importantes que los que recibimos nosotros en el año 2011, a finales en el año 2012. Por ejemplo, el déficit público entonces estaba ligeramente por encima del 6 y nosotros recibimos más de un 9. Luego había una diferencia muy importante, que es el extraordinario aumento de la deuda española en esos años 2011 y 2012. También la situación del sistema financiero, fíjese que tuvimos que nacionalizar 3 entidades financieras, y luego había algo a lo cual yo le doy mucha trascendencia. En el año 96 había un horizonte claro en España y en Europa, que era entrar en el euro. Y eso era muy positivo para la economía porque generaba mucha confianza.
y en el euro pues cumplimos los requisitos en enero de 1998. Mientras en este año 2012 no se hablaba de entrar en el euro, ya estábamos. De lo que se hablaba era de si el euro se rompía, de si España salía del euro o de si España tenía que ser rescatado, lo cual para la confianza en la economía pues era ciertamente letal. Por tanto, dos situaciones muy complejas. Ahora esta que hemos vivido, yo no le deseo a ningún presidente del Gobierno en el futuro de nuestro país que tenga que enfrentarse a una situación como esta. ¿Y cree usted, señor presidente, que la economía española va a crecer, tal como prevén ustedes, al 2,5%? Y, por otra parte, confirma la revisión al alza hasta el 1,4% del PIB, el incremento para el año 2014? Vamos a ver, nosotros siempre hemos sido muy prudentes en las previsiones, porque lo que no tiene sentido es hacer propaganda ni engañar a la gente, primero, porque no se debe hacer, y segundo, porque al final todo el mundo se va a enterar de los resultados. De hecho, para el año 14, que terminó hace pocas fechas, nuestra previsión de crecimiento era más 0,7. Y al final pues será o más 1,3 o más 1,4. Es igual, el Banco de España acaba de decir más 1,4. Vamos a esperar a los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística, serán, supongo, en este mes de enero. Pero lo importante es que tras 6 años creciendo en negativo, que lo que significa es perder niveles de bienestar y riqueza, ya hemos dado un salto muy importante, porque crecer más 1,3 más 1,4 es que nos ha ido mejor en el año 2014 que a Alemania, que a Francia, que a Italia y que al conjunto de la Unión Europea. ¿Qué pasará el año que viene? La previsión de crecimiento que nosotros hemos hecho es más 2. Hoy el consenso de los analistas y de los servicios de estudios está por encima de ese 2, es decir, dicen que vamos a crecer por encima del 2. Nosotros, de momento, preferimos ser prudentes, vamos a decir, España crecerá al 2 y vamos, como hicimos el año pasado, a dar la batalla para superar nuestras propias previsiones. Pese al actual optimismo, que es evidente, el señor Rajoy, parece que no obstante, se vislumbran algunos posibles riesgos, ¿no? Por una parte, la economía española está bastante endeudada, con una deuda que es del 100% del PIB. Por otra parte, existe el temor a que entremos en una dinámica de, como las cosas van mejor, de incrementos salariales, que se puedan plantear incrementos salariales en general. Es una realidad también el debilitamiento de la exportación para nuestras empresas y, por otra parte, tenemos que el paro sigue siendo muy alto, del 22,9%. ¿Cómo ve estos riesgos? Vamos a ver, es decir, el tema más importante de todos esos a los que se ha referido usted es el paro. El paro y luchar contra él ha sido el objetivo político de esta legislatura, porque en la legislatura anterior, entre los años 2008 a 2011, en España se perdieron 3.400.000 puestos de trabajo, lo cual es terrible, porque es una persona detrás de otra. 3.400.000 personas perdieron su puesto de trabajo en una legislatura. Por tanto, ha sido el gran objetivo de estos años y tiene que continuar siéndolo en el futuro. En el año 2014, por primera vez en España se creó empleo y hubo 400.000 afiliados más a la Seguridad Social, con un crecimiento del 1,3 o del 1,4. Yo espero que el año que viene, o este año, 2015, el crecimiento de afiliados a la Seguridad Social esté entre 550.000 y 600.000 afiliados más. Con lo cual, 400.000 afiliados más en el año 14, más 550 o 600, cerca de 1 millón de afiliados a la Seguridad Social más en los años 14 y 15. Aún así no será suficiente y habrá que seguir en la próxima legislatura manteniendo las políticas que se han demostrado eficaces, no cambiándolos y generando estabilidad y confianza en la economía española. Ese es el gran objetivo. A partir de ahí me pregunta usted por la deuda española. Es una deuda importante, pero cuando llegamos al Gobierno, y a lo largo del año 2012, pagábamos por la deuda española a 10 años más del 7%. Hoy se ha producido una gran reducción de la prima de riesgo y pagamos el 1,5%, con la cual se ha reducido la cantidad que dedicamos a intereses de la deuda. Y a medida que haya crecimiento económico y empleo, irá bajando la deuda. La previsión es que a partir del año 2017 empiece a bajar el nivel de deuda pública en España. También me pregunta por las exportaciones. Las exportaciones van bien. Es decir, ha habido un enorme esfuerzo, ya no de las grandes empresas españolas, que lo ha habido desde siempre, sino de pequeñas y medianas. Y por primera vez en mucho tiempo España ha tenido superávit exterior. Han aumentado las importaciones porque ha aumentado el consumo, pero yo estoy
tranquilo con ese asunto. Y en cuanto al tema de la moderación salarial, bueno, el Gobierno no fija los sueldos, ¿no? Eso es consecuencia de acuerdos entre sindicatos y empresarios. Yo creo que han tenido un comportamiento patriótico en los acuerdos que han firmado y eso ha dado lugar a dos cosas. Primero, a que la economía española ha sido más competitiva y por eso se ha podido crecer y crear empleo. Y, en segundo lugar, ha dado lugar a una bajada de los precios que hace que se haya mantenido el nivel adquisitivo. El año pasado, en diciembre, los precios bajaron un 1% respecto a diciembre del año anterior. Eso no había ocurrido nunca en nuestro país e, insisto, eso ha sido muy positivo para la economía. Por tanto, yo creo que estoy tranquilo, que puedo decirlo, que si mantenemos esas políticas económicas, el 15 será mucho mejor que el 14, pero el 16 será mucho mejor que el 15. Diferentes portavoces de sus departamentos económicos pues vienen trasladando la idea de que si el crecimiento que está previsto se mantiene, pues vamos a crear 800.000 empleos sumados el 14 con el 15, pero he querido entender que podemos llegar al millón. Vamos a ver, yo creo, los datos del 14 ya son definitivos. A diciembre del 14 había 417.000 afiliados más a la Seguridad Social que a finales del año 13, con un crecimiento del 1,3 o del 1,4. El año que viene el crecimiento mínimo será el 2, con lo cual nosotros calculamos que podemos estar en unos 550.000 o 600.000 afiliados más a la Seguridad Social, con lo cual la suma del año 14 y del año 15 será de casi 1 millón de afiliados más a la Seguridad Social, que, insisto, no es suficiente, porque todavía el nivel de paro es importante en España. Pero, desde luego, ya habremos cambiado la tendencia. Es decir, ya pasamos de hablar de cuánto empleo vamos a crear, que eso es de lo que vamos a hablar, y no de cuánto empleo vamos a destruir, que es de lo que llevamos hablando en España durante años. La última vez que se creó empleo en España fue en 2007. En los años 8, 9, 10, 11, 12 y 13 se destruyó empleo y en el 14 ya volvió a crearse. Y en un año electoral como este, ¿el objetivo de no superar el 4% de déficit se puede cumplir? Bueno, vamos a intentar cumplirlo. Claro, nosotros llegamos al Gobierno con más de 9% de déficit y en los años 12 y 13 tuvimos que reducirlo estando en recesión, es decir, con menos ingresos, con lo cual teníamos que reducir gastos y además ingresábamos menos, es decir, y reducir el déficit todo a la vez. Fue muy complicado. El objetivo es cumplir nuestro compromiso, que es el 4,2 a final del año 2015. ¿Y habrá que hacer más recortes este año? Vamos a ver, yo sobre el tema de los recortes me gustaría decirle algo que considero importante. Los grandes servicios públicos en nuestro país, que era el gran objetivo, se han mantenido. En el caso de las pensiones no se ha congelado nunca. Fíjese que en España ya hay 9.200.000 pensionistas. En estos años, desde que estamos en el Gobierno, 300.000 pensionistas más. La pensión media ha subido de 950 euros a algo más de 1.000 euros. Y en una situación de extrema dificultad hemos mantenido uno de los grandes pilares del estado de bienestar, que son las pensiones. Y además el nivel adquisitivo no se ha perdido, porque la inflación ha sido muy baja, en algunos casos negativa, con bajada de precios. El seguro de desempleo se ha mantenido y además hemos prorrogado el plan Prepara, y hace muy pocas fechas hemos firmado con las organizaciones sindicales un acuerdo para aquellas personas que llevan ya mucho tiempo sin trabajo y que creemos que puede afectar a varios cientos de miles de españoles. Eso es muy positivo. La sanidad pública se ha mantenido. Las becas este último año han subido un 20%. Es decir, que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los españoles, pero hay algo que tenemos que tener muy en claro, que los grandes pilares del estado de bienestar, pensiones, sanidad, educación, el tema del desempleo, que en cierta manera también lo es porque ayuda a la gente, la propia dependencia, pues están ahí. Todavía podemos mejorar, evidentemente, y vamos a intentarlo, pero desde luego es difícil encontrar un país con unos niveles en materia de pensiones y sanidad como tiene España. Una cosa que se suele decir con bastante frecuencia a nivel de los ciudadanos es que muy bien, la economía parece que va mejor en el ámbito de la macroeconomía, pero que quizás todavía esto no está llegando a la micro, al bolsillo de los ciudadanos. ¿Cuándo los ciudadanos van a poder notar que las cosas van mejor? Bien, eso es verdad que se dice. Ahora, el tema de la macroeconomía, yo digo una cosa, si no se arregla la macroeconomía,
nunca habrá ni crecimiento económico, ni creación de empleo, ni podríamos mantener los servicios públicos. Es decir, cuando hablamos de la prima de riesgo o cuando hablamos de lo que le cuesta a España financiarse, parece que hablamos de algo que no tiene nada que ver con la economía real. Pero una prima de riesgo muy elevada acaba arruinando o quebrando a un país, que es lo que estuvo a punto de sucedernos a nosotros en el año 2012. Por tanto, lo primero era, que es a lo que nos dedicamos, corregir todos esos problemas macroeconómicos que tenía España. Y una vez que se empiezan a corregir, ya se empiezan a ver los efectos. Mire, los 400.000 españoles que han conseguido afiliarse a la Seguridad Social el año 14, esos ya notan que algo ha pasado en España. El consumo, tras años cayendo de manera continuada, ya empieza a mejorar en España y, de hecho, en el tercer trimestre del año 14 mejoró un 3%, por primera vez en muchos años. El comercio al por menor, que lleva años y años cada vez facturando menos, lleva ya 4 meses mejorando, tímidamente, pero ya está mejorando. Si ve usted los datos de venta de viviendas, las hipotecas o las ventas de automóviles, ya están mejorando. Es verdad que cayeron mucho durante años, pero ya empiezan a mejorar. Por tanto, estamos en una parte de la recuperación en la cual el grueso de la macro ya se ha conseguido, que era importante, y ahora empieza a verlo la gente, pero lo verá con más intensidad a medida que se vaya consolidando la recuperación. Desde luego, en el año 15 lo van a ver más españoles y con más intensidad que lo que lo han visto en el año 14. Ya se habla en algunos ámbitos de los departamentos ministeriales de la posibilidad de que pueda haber una segunda bajada de impuestos. ¿Hay margen, si las cosas van bien, si los ingresos se incrementan de una forma perceptible, para una segunda bajada de impuestos? Vamos a ver, en el año 2016 sí habrá bajada de impuestos. O sea, hay primera bajada de impuestos de IRPF y sociedades. En el año 2015 ya entró en vigor, de hecho ya en las nóminas de enero ya se verá. Y luego en el año 2016 también habrá una bajada en IRPF y en sociedades. Bueno, en la medida en que España vaya creciendo y en la medida en que España vaya aumentando la actividad y, por tanto, la recaudación, nosotros intentaríamos una nueva bajada de impuestos. Yo, una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, y la tomé en el primer Consejo de Ministros después de llegar al Gobierno, cuando nos encontramos con una cifra de déficit público monumental y que nadie sabía que existía, fue subir los impuestos. Bueno, ahora, 3 años después, hemos podido bajarlo. En el 16 volverán a bajar y, desde luego, yo, en cuanto pueda, tenga usted, porque es en lo que creo, la total y absoluta certeza de que bajaremos más los impuestos. Señor presidente, Cataluña acaba de anunciar el presidente de la Generalitat que se van a anticipar la convocatoria de elecciones para el 27 de septiembre. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, yo tengo que decir que ese anuncio que hizo el presidente de la Generalitat supone que en menos de 5 años en Cataluña se convocan 3 veces elecciones autonómicas y supone lisa y llanamente la constatación y la evidencia del fracaso de una determinada política que solo ha generado inestabilidad e incertidumbre en Cataluña a lo largo de estos años. Ahora se va a someter a los ciudadanos a una campaña electoral de 8 meses. Este año habrá 3 elecciones en Cataluña, las municipales, habrá estas autonómicas que no tocaban y habrá también las elecciones generales. Y esto se ha decidido para intentar responder a los criterios de Convergencia y Unió y Esquerra Republicana. Aquí el interés general, la atención a los problemas del paro, a los problemas económicos de la gente, los problemas reales se han olvidado. Aquí se dijo hay que intentar resolver un lío y un problema que tenemos Esquerra Republicana de Cataluña y CiU. Y la decisión se ha tomado por puro interés partidista. Oiga, no es normal que en menos de 5 años haya 3 elecciones y no es normal que nadie, es que no ocurre en ningún lugar del mundo, anuncie un adelanto electoral 9 meses antes de que se produzcan las elecciones. Realmente esto no tiene ningún sentido, es lisa y llanamente la constatación de un fracaso y corresponderá a los ciudadanos de Cataluña dar su opinión sobre este asunto, que a mí me parece de una extraordinaria gravedad. Y además, Esquerra Republicana y Convergencia dicen que se trata de unas elecciones plebiscitarias. ¿Usted considera que son plebiscitarias? Yo considero que a la gente hay que decirle la verdad. Las elecciones, si las convoque al final el señor Mas, son unas elecciones como las que se celebra en España, en cualquier lugar de España.
Son unas elecciones al Parlamento de Cataluña y lo que se eligen son diputados al Parlamento de Cataluña. Y esos diputados eligen luego al Gobierno, como ha ocurrido siempre en todos los parlamentos españoles, en el nacional y en todos los parlamentos autonómicos, y como ha sucedido siempre en Cataluña. Eso de las elecciones plebiscitarias no existe y, por tanto, no se debe engañar a la gente. Lo único que se va a elegir ahí es diputados al Parlamento de Cataluña, como siempre. De la misma manera que cuando hay elecciones al Parlamento Nacional, lo que se elige es diputados al Parlamento Nacional y luego esos diputados eligen al presidente del Gobierno de la nación. Pero si ellos insistieran en que son plebiscitarias y plantearlas como tales, ¿habría alguna posibilidad de que el Estado respondiera, de que pudiera denunciar el planteamiento de estas elecciones como plebiscitarias? No se puede hacer lo que no existe ni está previsto en la ley, no se puede hacer. Es decir, las elecciones son para elegir diputados y es lo que se va a elegir. Allí habrá la lista de un partido, la lista de otro y la lista del de más allá. Cada uno tendrá el programa electoral que estime oportuno y conveniente, pero las elecciones son para elegir diputados. Es decir, todo lo demás, vuelvo a insistir, es intentar no decirle la verdad a la gente. Y eso no se debe hacer. ¿Por qué cree el señor Rajoy que ha avanzado tanto el independentismo en Cataluña? Yo no creo que haya avanzado el independentismo en Cataluña porque hace no muchas fechas pues, tuvo lugar un simulacro de referéndum y según los datos que dieron los propios organizadores y que nadie pudo contrastar porque los organizadores nombraban a los presidentes de las mesas, allí no había interventores ni apoderados, ni se sabe cómo se hizo el recuento, ni quién lo hizo, pues según sus propios datos ni el 30% del censo de los ciudadanos de Cataluña votaron a favor de la independencia. Por tanto, no ha avanzado. Aquí el cambio sustancial que se ha producido es que Convergencia y Unió, o al menos su secretario general o su presidente, que es el señor Mas, se ha hecho independentista. Pero la gran mayoría de los ciudadanos de Cataluña no son independentistas y, desde luego, en Cataluña hay muchísimos más catalanes, fíjese lo que le digo, muchísimos más catalanes que independentistas. No obstante, señor presidente, hay personas que consideran que probablemente el Estado debería tener una mayor presencia en Cataluña. ¿Estaría usted de acuerdo con, por ejemplo, trasladar instituciones del Estado a Cataluña? Mire, yo creo que estamos en una de las etapas de la moderna historia de España en la cual, más que el Estado, no, el Gobierno de España, porque el representante del Estado es el propio presidente de la Generalitat, pero la presencia del Gobierno de España en Cataluña ha sido ciertamente muy notoria a lo largo de estos últimos tiempos, estos meses y estos años que llevamos al frente del Gobierno. Mire, cuando llegamos nosotros al Gobierno, la Generalitat de Cataluña y otras instituciones en otros lugares de España no podían pagar a sus proveedores, no podían atender a sus vencimientos en los mercados, porque nadie le prestaba nada. Tuvieron que sacar unos bonos patrióticos pagando un interés del 7,75% al año. Pues bien, la presencia del Estado, ¿para qué sirvió? Pues para que los proveedores de la Generalitat pudieran cobrar, para que se pudiera atender el déficit público de la Generalitat y, en consecuencia, se pudieran pagar los servicios públicos fundamentales. 75.000 millones del llamado Fondo de Liquidez Autonómico y del Plan de Proveedores se dedicaron en toda España a atenciones sociales. De ellas, una parte muy sustancial, casi el 40%, a atenciones sociales de la Generalitat de Cataluña. Esa fue la presencia del Gobierno de España, la de intentar resolver los problemas de los ciudadanos españoles, vivieran en Cataluña o vivieran en otras comunidades autónomas que también fueron al FLA y al Fondo de Pago a Proveedores. Ahí quedó claro lo que es un Estado nacional y un Estado solidario con todos sus ciudadanos, no con sus territorios, porque los derechos y la solidaridad se predican de la gente, de las personas, de los seres humanos, no de las hectáreas ni de las carreteras. Y aún así, señor presidente, ¿considera que este Gobierno y los anteriores también quizás en algún momento han podido cometer errores con relación a Cataluña? Todo el mundo comete errores. Yo no conozco a nadie que no se equivoque en política a la hora de gobernar y en cualquier faceta de la vida. Pero yo creo que este Gobierno de España y los anteriores gobiernos de España, independientemente de cuál fuera su ideología, han estado siempre pendientes de dos cosas. Primero, resolver los problemas de la gente. Primera obligación de un gobernante.
la primera. Y segundo, velar por el cumplimiento de la ley. Mire usted, en los últimos 40 años, ya incluso venía un poco de antes, España es uno de los 5 países del mundo, de los 5, donde más ha aumentado la renta per cápita, de los 5 países del mundo. Eso es lo que le ha pasado a este país, sobre todo después de la aprobación de la Constitución del año 1978. No solo nos hicimos una democracia, no solo creamos un régimen de derechos y de libertades como pocos países los tienen en el mundo, que lo hicimos. No solo cambiamos el modelo de organización territorial del Estado para atender las peticiones de mucha gente, sino, lo que es más importante, España y Cataluña dentro de España experimentó una etapa de progreso y de bienestar como nunca. Es decir, España tiene hoy un sistema de pensiones público que atiende a más de 9 millones de pensionistas como muy pocos países en el mundo. España tiene hoy una sanidad pública como muy pocos países en el mundo. Cuando hubo el debate sobre el ébola aquí en España, aquí una mujer que se contagió entró en un hospital público y se le curó. En uno de los grandes países del mundo, si no el mejor, otra profesional de la enfermería entró en un hospital con un talón de $500.000 por delante. Es decir, a veces no ponemos en valor lo positivo y lo bueno que tiene España. Y tiene un sistema de bienestar como nadie. De eso se ha beneficiado porque forma parte de España y porque estaba allí también Cataluña. Eso es lo que hicieron los catalanes, el resto de los españoles y los gobiernos españoles a lo largo de muchos años. Por tanto, el balance de estos años, en mi opinión, es muy positivo. Por más que haya cosas que se pueden hacer mejor. Ya lo creo que sí. No conozco a nadie que no pueda hacer las cosas mejor. Y por último, sobre esta cuestión, ¿cree que la denominada deriva independentista se podría amortiguar en parte con un pacto fiscal? No, mire usted, no. Yo, sinceramente, creo que no. Es decir, los modelos de financiación autonómica en España siempre se han hecho de la misma manera, pactando y acordando entre todos, que es la única forma de hacerlo, las comunidades autónomas con el propio gobierno de la nación. Aquí tenemos un sistema que es el que fija nuestra Constitución. España es un país muy solidario, lo ha sido muy solidario y lo ha sido, pues evidentemente, con aquellos que estaban en mayores dificultades. Oiga, es que quien está trabajando hoy está pagando las pensiones de quienes trabajaron ayer. Y mucha gente muy joven hoy pues pagará las pensiones de los que en su día recibamos esa pensión. Y todo esto que le he dicho antes, el Fondo de Liquidez Autonómica, el Fondo de Pago a Proveedores, el atender los vencimientos, el atender a aquellos que no pueden pedir dinero para pagar los servicios públicos, es una muestra más de la solidaridad del conjunto del pueblo español. Por tanto, yo creo que este país tiene una historia muy larga desde hace muchos años. Somos un gran país, hemos tenido momentos fáciles y mejores y momentos peores y momentos más complicados, pero estamos entre los primeros países del mundo en renta per cápita, en libertades y derechos fundamentales, y pienso que hay que preservarlo en un mundo que a lo que va ahora es a procesos de unión y en ningún caso a procesos de división. Vayamos al tema de las elecciones, señor presidente del Gobierno. Muchas de las encuestas que ahora se están publicando le vaticinan una derrota electoral en muchos ayuntamientos. ¿Está usted preparado para una derrota de su partido? Yo lo que estoy preparado, y mi partido también, es para dar una batalla e intentar transmitirle a todos aquellos españoles que han confiado en nosotros que pueden seguir haciéndolo en el futuro. Nosotros hemos llegado al Gobierno en una situación de extrema dificultad, es decir, con un país al borde de la quiebra, con un país del que todo el mundo decía que iba a ser rescatado, con un país que no iba a salir adelante, con un país que se iba a quedar sin estado de bienestar. Pues bien, le hemos pedido muchas cosas a los españoles. Probablemente hemos cometido también errores en el pasado que se empiezan a conocer ahora. Pero este es un partido con una trayectoria y una historia que gobierna en muchos ayuntamientos, que tiene cientos de miles de afiliados y que tiene muchas personas representando nuestras ideas en los cargos públicos y que creo que pueden estar satisfechos por encima de los errores que se hayan podido cometer. Por tanto, para lo que estamos preparados es para decirle a los españoles: confíen en nosotros, nosotros vamos a estar aquí y a seguir trabajando de cara al futuro. Ya sabe, señor presidente, que fuera de su partido, pero también dentro, pues hay quien le reprocha que usted tarda mucho en tomar decisiones y, por ejemplo, ahora le están reprochando que no haya nombrado ya los candidatos de Madrid y de Valencia. ¿Tendremos pronto ya los nombres de los candidatos? ¿Los conoceremos antes de la convención? Sí, los nombraremos pronto, pero bueno, esto de los reproches reprochan algunos. Hay otros que les parece muy bien. De hecho, en el año 2011
que fue cuando tuvieron lugar las últimas elecciones municipales y autonómicas, creo recordar que los nombramientos se produjeron en el mes de marzo, ¿no? Y yo creo que cada partido tiene legítimo derecho a organizarse como le parezca mejor. Yo no soy partidario de abrir periodos electorales excesivamente largos, por eso decía que me parece un disparate que el presidente de la Generalitat anuncie en enero que va a hacer elecciones en septiembre, porque abre un periodo amplísimo, ¿no? Yo creo que los gobiernos tienen que dedicarse a gobernar y todo lo que son problemas electorales, líos electorales que acaban condicionando todo, pues deben circunscribirse a un periodo de tiempo corto, ¿no? Por tanto, nosotros estamos muy a tiempo. Las elecciones se convocan el 31 de marzo y luego todavía hay plazo para designar candidatos, pero en cualquier caso yo supongo que a lo largo de las próximas fechas, sobre todo el mes de febrero, ya iremos tomando las decisiones que aún no es que no se hayan adoptado, es que simplemente no hemos entrado en el tema. Ya sabe usted que hay mucho baile de nombres, Esperanza Aguirre que se ha postulado, Cristina Cifuentes, Ana Pastor, e incluso se habla de la vicepresidenta del Gobierno, de Jaime Mayor Oreja. ¿Están estos nombres entre los posibles? Bueno, que haya muchos nombres pues es algo muy reconfortante. Es decir, a mí lo que me preocuparía es que yo no tuviera ningún candidato o que yo no viera o la opinión pública no viera ningún candidato con posibilidades de generar confianza y de ser elegido. Por tanto, desde ese punto de vista es más difícil elegir, pero desde luego tenga usted la seguridad que prefiero siempre tener que elegir entre muchos que no tener a nadie a quien elegir. Todos esos nombres son estupendos, pero en fin, dentro de pocas fechas pues ya supongo que el comité electoral decidirá lo que tenga que decidir y estoy seguro que acertará. ¿Pero usted tiene claro ya quiénes van a ser? No, eso es que lo lleva el comité electoral. Es decir, esto en el futuro lo tendré muy claro. Y, señor presidente, ¿habrá cambios en el Gobierno a vez que se conozcan los nombres de Madrid y de Valencia? ¿Puede el resultado de las elecciones municipales también cambiar los planes de usted de agotar la legislatura? No, no tengo pensado hacer ningún cambio más en el Gobierno y yo creo que la legislatura debe durar durante 4 años, ¿no? Es decir, la gente elige para 4 años. Si se puede adelantar las elecciones, pues cuando uno está en minoría o, bueno, por puras cuestiones técnicas, si tocan en septiembre, pues las adelanto a julio, que no es este el caso, ¿no? Por eso yo soy muy crítico, y lo he señalado en numerosas ocasiones, con lo que se ha hecho en Cataluña en los últimos tiempos. Es decir, un dirigente político que podía gobernar, tenía 62 escaños, a los 2 años convoca elecciones y baja a 50. Y ahora, 2 años después, va a convocar otra vez elecciones. Oiga, las elecciones son para cada 4 años y las campañas electorales no pueden durar toda la vida, porque mientras está en campaña electoral pues se genera inestabilidad, se genera incertidumbre. Entonces los gobiernos tienen que gobernar periodo corto de campañas electorales y otra vez el que gane la confianza de la gente a gobernar. Yo, desde luego, soy partidario de que estemos 4 años, el Gobierno tiene estabilidad, eso es un gran valor, puede gobernar y este año para mí es decisivo porque va a suponer la consolidación de la recuperación económica que iniciamos el año pasado, 2014. ¿Y qué podemos esperar de la convención de su partido de la próxima semana? La convención del partido pretende lo siguiente. En primer lugar, es decir, va a ser una convención muy centrada en los problemas reales de las personas, ¿no? Es decir, y por tanto va a ser muy económica y muy de políticas sociales, ¿no? Vamos a hacer un balance de lo hecho, vamos a explicar de dónde veníamos, qué había en el año 2012, las dificultades por las que pasó el Gobierno y por las que pasó el conjunto de la nación, por qué tuvimos que tomar unas decisiones y vamos a explicar la política social, vamos a explicar que hemos preservado el estado de bienestar en una situación de una enorme dificultad y los objetivos de futuro. Es decir, este año 2015 los objetivos de futuro van a ser trabajar para seguir creando empleo. Yo creo que más de 500.000, como le decía antes, 550.000 afiliados más a la Seguridad Social tiene que ser el objetivo del año 2015, que sumados a los 400.000 del 14 está en cerca del 1.000.000, lo cual es un dato muy positivo, aunque todavía quedará mucho por hacer. Vamos a seguir manteniendo el sistema de pensiones. Ponemos ya en marcha las últimas decisiones que hemos tomado en materia de desempleo, en materia de educación. Le vamos a dar importancia a la I+D+I. Por tanto, política económica, pero sobre todo política social y la continuación en la reforma de la administración pública y la lucha contra la corrupción. Esos serán los ejes a lo largo del año 2015 y eso es lo que yo le voy a plantear a los militantes y a los cargos de mi partido que asistan a la misma. Ya que habla de la política social, ¿qué es eso de la agenda social del Gobierno?
Bueno, la agenda social del Gobierno, lo más importante es el empleo. Porque, mire, el empleo es lo más social que hay. Una persona que tiene un puesto de trabajo, pues es una persona que puede llevar adelante un proyecto de vida, es una persona que se siente bien, a gusto, que se siente útil. Pero además, cuando una persona tiene un puesto de trabajo, pues ya no tiene por qué cobrar el desempleo, porque ya está trabajando y está cobrando. Y esa persona pues empieza a contribuir y empieza a consumir y por tanto el Estado recauda más y por tanto puede mejorar los servicios públicos fundamentales. Esa es la política social por excelencia. Pero bueno, la política social también es las pensiones, porque atiende a las personas que ya han trabajado y mucho a lo largo de su vida. La sanidad, es la política social, la política educativa. Eso va a tener mucha importancia a lo largo de este año. Y luego hay 3 o 4 asuntos a los que me gustaría referirme. Vamos a presentar un plan de la infancia, vamos a presentar el estatuto de las personas mayores, también vamos a hacer algunas cosas en materia de dependencia y un plan de apoyo a la familia. Ya hemos tomado algunas medidas de apoyo a la familia en la reforma del impuesto a la renta a las personas físicas, pero creo que algunas cosas más podremos anunciar dentro de un par de meses al conjunto de los españoles. Señor presidente, las relaciones con el expresidente Aznar, ya sabe que se ha escrito y se ha hablado mucho con relación a que si existía un cierto distanciamiento, etcétera. Pero parece que esto se ha encarrilado. ¿Le ha costado mucho mejorar o restablecer las relaciones con el presidente Aznar y luego va a participar el expresidente Aznar en la campaña electoral, en las próximas campañas electorales? Bueno, a veces se dicen muchas cosas y se escriben otras tantas que no son exactamente ciertas o a veces se exageran, ¿no? Mis relaciones con el presidente Aznar son buenas desde hace muchos años. Nos conocemos desde el principio de los 80. A mí me nombró 5 veces ministro y vicepresidente del Gobierno. Y en este momento son muy normales. He hablado con él 2 o 3 veces en las últimas fechas para felicitarnos el año en las Navidades. Va a venir efectivamente, como usted dice, a la convención y en las campañas electorales ha participado, en algunas con mayor regularidad, en otras con mayor intensidad y yo supongo pues, que va a seguir haciendo más o menos lo mismo que ha hecho a lo largo de este año. Desde luego pues, estamos todos muy contentos en el partido con su respaldo, su apoyo y lo que hace. ¿Y qué opina usted, señor Rajoy, del fenómeno Podemos? ¿Cree usted que es un fenómeno que se puede desinflar en un momento determinado? ¿Ve a Podemos pactando con el PSOE? Vamos a ver, en Europa hubo una grave crisis económica, también hubo una crisis financiera, hubo una crisis provocada también en muchos casos por fenómenos religiosos, también problemas de migración. Ha habido crisis importantes que en unos países fueron más intensas que en otros, ¿no? Es decir, en Grecia fue enorme, en Portugal fue enorme, en Irlanda, también en España fue muy dura, en Italia hubo crisis económicas muy importantes. Y lógicamente eso pues produce un deterioro de los grandes partidos tradicionales, los que siempre han gobernado, claro, y el surgimiento de fuerzas políticas que no estaban en el sistema, ¿no? Por ejemplo, en Francia las últimas elecciones las ha ganado la extrema derecha, las ha ganado la señora Le Pen. Y en el Reino Unido, en las últimas elecciones, el señor Cameron, que es el que gobierna, fue el tercero. Y el primero fue el señor Farage, en fin, con un partido, no lo voy a calificar. En Italia, pues un señor que era un cómico, pero que nunca había estado en política, pues se presentó a las elecciones y casi las gana. Tuvo por encima del 25%. En Grecia, donde he estado hace muy poquito tiempo, pues también surgió una gran fuerza extrema izquierda y otra de extrema derecha. Y casualmente las 2 fuerzas, la de extrema derecha y la extrema izquierda, se pusieron de acuerdo para impedir la elección del presidente de la República y ahora que Grecia empezaba a levantar cabeza, pues han tenido que adelantar las elecciones. Es decir, que fenómenos de partidos radicales pues se han producido en toda Europa, pero yo haría una reflexión, que es que los grandes países del mundo, aquellos donde hay un mayor nivel de bienestar y de riqueza, aquellos donde el nivel de vida es más elevado, aquellos que tienen unos mejores servicios públicos, son países donde siempre gobiernan fuerzas tradicionalmente moderadas. Por ejemplo, Estados Unidos, 2 partidos. Por ejemplo, Reino Unido, normalmente conservadores y laboristas. Por ejemplo, Alemania. Por ejemplo, Francia. Por ejemplo, España. Fuera de aquí, pues Australia. Esos países donde hay fuerzas moderadas pues son normalmente aquellos que acaban generando niveles de bienestar y riqueza. Por tanto, hay que entender que la crisis haya hecho que mucha gente se haya sentido desencantada aquí y en otros lugares, pero también hay que hacer un balance
global y ver quién es cada quien. Es la mejor forma de afrontarse los problemas, yendo siempre a la mayor para hacer el buen diagnóstico. ¿Y ve al Partido Socialista pactando con Podemos? Pues no lo sé, no sé lo que hará el Partido Socialista. Yo lo que veo es que en las últimas fechas hemos llegado a algunos acuerdos importantes en materia de lucha contra el terrorismo. Creo que eso es muy positivo. Me gustaría llegar a acuerdos en otro y a mí me gustaría que el Partido Socialista no se fuera de la moderación, ni se vaya del equilibrio. Es decir, ahí, fuera de la moderación y fuera del equilibrio, no se le presta ningún servicio positivo a tu nación y a tu país. Y hay que estar uno pendiente de lo que hace uno, no de lo que hacen los demás. Hay que tener personalidad. Eso es lo que me gustaría que tuviera el Partido Socialista. Y llegado el caso y por el bien de España o el interés de España, ¿usted estaría dispuesto a un gobierno de coalición con el Partido Socialista? Y en ese caso, ¿se sentiría más cómodo con el señor Sánchez o con la señora Díaz? No, yo de nombres, mi interlocutor en el Partido Socialista es el que diga el Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, y no tengo más que abundar sobre ese asunto. Y sobre lo que pueda pasar en el futuro ya lo veremos. Es decir, lo que quiere el Partido Popular es pactar con los españoles. Bueno, y a partir de ahí ya veremos. Es decir, nosotros, ahora, por ejemplo, se están debatiendo las leyes que hemos presentado en las Cortes en materia de lucha contra la corrupción. Y algunas leyes nos las han aprobado unos partidos y otros, pues otros partidos diferentes, ¿no? Hombre, en las grandes políticas de Estado, en las grandes, siempre es bueno acordar con el otro gran partido. A mí me gustaría política exterior, política de defensa, el proceso de la Unión Europea, que es un cambio capital para nuestro país, pues ahí me gustaría, lucha contra el terrorismo, estar con el Partido Socialista o con quien quiera sumarse. Ahora, a partir de ahí, para gobernar, mire, ya lo veremos. Es decir, yo creo que España en esta legislatura ha tenido un valor muy importante, que es el de la estabilidad. Esto ha sido muy importante y esto nos ha permitido tomar decisiones que han librado a España de muchísimos problemas que hubiéramos tenido si no las hubiéramos tomado. Acaba de mencionar usted el tema de la corrupción, señor presidente. ¿Considera que su gobierno y su partido han hecho todo lo que tenían que hacer con relación a la corrupción? Desde luego, siempre se puede hacer más. Y en materia de lucha anticorrupción, también. Ahora, hemos hecho muchas cosas. Es decir, primero hay un dato muy positivo, que es que no hay impunidad. Muchas de las cosas que ahora están en sumarios en los tribunales están porque se ha propiciado que estuviera. Es decir, aquí ahora no hay impunidad. La Fiscalía actúa, los tribunales actúan y ese es un dato, el saber que el Estado de Derecho está ahí funcionando, que nos debe enorgullecer a todos como país, porque eso demuestra que funcionan nuestras leyes y nuestros tribunales. Segundo, nosotros hemos tomado decisiones con aquellas personas que se han visto involucrados y que hicieron cosas que no debían hacer, que ya no están en nuestro partido. Y tercero, hemos presentado un amplísimo paquete de leyes en las Cortes Generales. Algunas al principio de la legislatura, otras después y algunas otras se están debatiendo ahora en el Parlamento. Es decir, las reformas en la ley de enjuiciamiento criminal, las reformas en el Código Penal, la ley del Estatuto del Alto Cargo y la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos son reformas muy importantes y que pueden ser muy útiles para prevenir o para luchar contra la corrupción. Ahora, ¿se puede hacer más? Yo, desde luego, todo lo que pueda hacer, tenga usted la total y absoluta seguridad de que lo voy a hacer, porque realmente ha sido muy triste algunas de las cosas que hemos visto en España en los últimos años. ¿Y teme, señor presidente, que alguna resolución de los tribunales o de los jueces con relación a alguno de estos temas abiertos, Gürtel, Bárcenas, etcétera, le pudiera amargar, digamos, esta recta final de la legislatura? Yo espero que no. Yo creo que todo lo que hay es lo que es sobradamente conocido. Lo que sí me gustaría a mí, como a todos, es que en la medida en que se pueda hacer, que ya sé que estas cosas no son fáciles, pues las cosas se hicieran con la mayor rapidez y con la mayor diligencia. Sé que no es fácil, pero eso sería muy importante para todos, para que se sepa que el culpable es culpable, que no es culpable hasta que lo diga el juez, o que el inocente es inocente, que eso también es muy importante saberlo. Señor presidente, en un escenario político en el que parece que cada vez hay más jóvenes compitiendo en los primeros lugares de las listas electorales, hay quien dice, también incluso dentro de su partido, que también usted debería dar paso a la juventud. ¿Ha pensado usted
en esa posibilidad? ¿Ha pensado en limitar su mandato o su tiempo de permanencia en el Gobierno a 8 años, como hizo Aznar en su día? Mire, yo he pensado y he hecho una cosa. Yo tengo en mi Gobierno personas de 70 años y personas que tienen muy poquito más de 40. Creo que gente capaz, gente con inteligencia y gente con conocimiento la puede haber en cualquier faceta de la vida y con cualquier edad. Y no solo en la política a la hora de gobernar, la puede haber en el periodismo. Hay periodistas magníficos de 70 años y de 40, y hay otros que no son tan magníficos con 40 y con 70 años. Por tanto, de lo que se trata es de aprovechar los conocimientos, el buen saber de algunos. Algunos tendrán luego más experiencia y otros, pues a lo mejor tendrán más garra y más fuerza. Pero creo que prescindir de gente que tiene conocimientos, tiene experiencia, que sabe y que sobre todo tiene ilusión y ganas es un enorme error. Como también es un enorme error no darle una oportunidad a gente, aunque tenga 25 años, si tiene la capacidad, los conocimientos y la fuerza suficiente para hacerlo. Ahí está el equilibrio y creo que eso lo hemos conseguido en nuestro partido. Y con relación a usted, los 8 años... La verdad es que no me lo he planteado. De momento no llevo ni 4, o sea que, fíjese usted, no he pensado en ese asunto, ¿no? Muy bien. Señor presidente, el tema del fundamentalismo. ¿Qué va a aportar el acuerdo con el PSOE en esta materia? ¿Se va a ejercer un mayor control sobre la inmigración? Ahora en Alemania acaban de anunciar que se va a retirar el DNI a los sospechosos. Vamos a tener que condicionar un poco la seguridad pues, a la pervivencia de determinado tipo de derechos. Vamos a ver, le voy a decir, ese es un tema muy importante, el que plantea. En España hemos luchado contra el terrorismo de ETA, seguimos hasta que no se disuelva la organización criminal, durante 40 años. Y durante 40 años luchamos para garantizar la seguridad de los españoles, sus derechos fundamentales, empezando por su vida, pero también por el resto de las libertades. Y esa lucha contra el terrorismo no afectó ni a la libertad ni a los derechos fundamentales de los ciudadanos vascos, que era donde estaba más enraizado el problema, ni del resto de los españoles. Por tanto, es absolutamente compatible la seguridad con las libertades y con los derechos de los ciudadanos. Y la seguridad, además, está para garantizar los derechos de los ciudadanos, para garantizar el derecho a la vida, para garantizar su libertad de movimientos o para garantizar la libertad de expresión, que fue el caso que estuvo, desgraciada y tristemente, de actualidad en Francia. El acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista es un acuerdo de sentido común y es un acuerdo que se adecúa a la razón. Sería absurdo, con lo que estamos viviendo en el mundo, habiendo acuerdo en la Unión Europea, habiendo acuerdo entre los grandes países, que el Partido Popular y el Partido Socialista estuviéramos en desacuerdo en este tema. El terrorismo requiere, y la lucha contra el mismo, requiere unidad, requiere cooperación y requiere estar adaptando todos los días las normas legales a las nuevas circunstancias que se producen. Y para eso sirve el acuerdo entre el PSOE y el PP, para garantizar la unidad, para garantizar la cooperación aquí y fuera y para ir adaptando normas, porque ahora hay cosas que son nuevas, es decir, todos los delitos que se producen a través de Internet, las nuevas tecnologías que tanto beneficio traen, pues también generan muchas dificultades y muchos problemas. Todas estas cosas que estamos viendo de nacionales de países europeos, como hemos visto en Francia, en Reino Unido, pero también aquí, que se van a Siria e Irak, oiga, esos son fenómenos nuevos y que requieren un tratamiento y adaptar las normas. Por tanto, es un acuerdo para defender los derechos, en este caso, de los españoles y sus libertades y para adecuar nuestra legislación para ser más eficaces contra el terrorismo y estar actualizados. Ha mencionado usted antes, señor presidente, el tema de Grecia, a donde ha tenido oportunidad de viajar esta semana. ¿Ve que una victoria de la izquierda radical allí puede desestabilizar de nuevo a Europa y, desde luego, afectar a España también de una forma directa? Yo le voy a decir una cosa con absoluta franqueza. Las normas europeas, las reglas europeas y los compromisos que los países europeos adoptamos con nuestros socios están para cumplirse. Si cada vez que alguien en un país gana unas elecciones, por tanto, si cada vez que haya un cambio de gobierno, teniendo en cuenta que hay 28 naciones en la Unión Europea, hay que cambiar las reglas de juego, el proyecto europeo sería absolutamente inviable. Y, por tanto, a mí no se me pasa por la imaginación que las reglas, que las normas
y que los compromisos asumidos por Grecia no vayan a ser asumidos por el Gobierno, sea el que sea, que salga de estas elecciones. Es decir, no puedo contemplar ese escenario y, desde luego, creo que no es bueno engañar a la gente diciendo que se van a cambiar unas normas, unas reglas o incumplir esos compromisos. Eso creo que no es bueno y no contribuye más que a generar inestabilidad e incertidumbre. Yo, desde luego, cuando llegué allí, en mi primer Consejo Europeo, en el año 12, yo asumí el 100% de los compromisos que había asumido el Gobierno de España, porque era mi obligación y porque no me hubieran permitido otra cosa, pero sobre todo porque era mi obligación. Y como, ya que estamos en política exterior, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, España va a promover una nueva política, por ejemplo, con relación a Oriente Medio, con el reconocimiento de Palestina como Estado. A ser, la posición de España sobre ese asunto está recogido en la proposición no de ley que aprobó el Parlamento. Creo recordar que fue por unanimidad, creo recordar que fue prácticamente por unanimidad. Nosotros lo que queremos es dos Estados que vivan en paz, que garanticen la seguridad y la libertad y un acuerdo entre las partes. Para eso vamos a pelear nosotros. Y ¿nos podría concretar, señor presidente, cuándo y cómo va a formular el Gobierno el cambio que ha anunciado con relación al tema del aborto? Pues yo creo que en las próximas fechas, en el mes de febrero, lo que estamos discutiendo es ahora cuál será el procedimiento legal. Lo que queremos es que se haga rápido para que las niñas menores de 18 años, si deciden abortar, requieran del conocimiento y del consentimiento de sus padres. ¿Y crees, señor presidente, que ha llegado el momento de que la infanta Cristina renuncie a sus derechos dinásticos con independencia de lo que pueda suceder en el juicio anunciado? Esa es una decisión sobre la cual no le corresponde decidir y, por tanto, tampoco opinar al Gobierno de la nación. Bien, y a propósito de la polémica sobre las prospecciones petrolíferas, ¿este Gobierno es partidario de que se puedan hacer prospecciones en cualquier punto de España? No, el Gobierno cree que, fíjese usted lo importante que sería para nuestro país tener petróleo o tener gas, es decir, lo que supondría eso en términos de riqueza y bienestar para los españoles. Muchísimo, muchísimo, lo que podría mejorar este país. Pero solo se deben hacer prospecciones petrolíferas cuando haya un informe o varios informes y realizados por personas con conocimiento y con capacidad y que utilicen criterios técnicos y no que se limiten simplemente a manifestarse, diciendo que no hay ningún peligro para el medio ambiente. En caso contrario, no las haríamos. Pero siempre que haya un informe que garantice la seguridad total, sí lo haremos, porque creo que sería no, porque es muy bueno para nuestro país. Vamos a acabar, señor presidente, con dos últimas preguntas. En la anterior legislatura su objetivo claramente fue levantar la economía del país, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo preferente de usted, de su Gobierno, en caso de que vuelva a ganar las elecciones y tenga posibilidad de gobernar efectivamente? En la próxima legislatura el objetivo tiene que ser el mismo que en esta. Crecer y crear empleo. Es verdad que en esta legislatura partíamos de unas bases terribles, porque lo primero que tuvimos que hacer era evitar la quiebra, evitar el rescate y permanecer en el euro. En la próxima legislatura, el Gobierno que lo sea ya no tendrá que hablar ni de rescate ni de permanecer en el euro, ya se podrá financiar normalmente, podrá pedir préstamos, pero el objetivo tiene que ser el mismo, crecer y crear empleo. Es decir, al final de esta legislatura yo estoy convencido que vamos a terminar con menos parados que los que había al principio y con más personas trabajando que los que había en el año 2012. Pero aún así todavía habrá mucha gente que no pueda trabajar y, por tanto, ese tiene que seguir siendo el reto. Medidas. Habrá que incidir mucho en investigación, en innovación. Habrá que intentar darle una bajada nueva a los impuestos después de las del 15 y del 16 a las que me he referido. Habrá que seguir haciendo reformas estructurales, muy importante la de la Administración, la unidad de mercado, colaborar en el proceso europeo, pero con el horizonte siempre puesto en el mismo sitio, puestos de trabajo. ¿Y qué cosa le hubiera gustado hacer en esta legislatura que al final, por estas circunstancias de la vida, no ha podido emprender? Pues mire, bajar los impuestos o crear muchos más puestos de trabajo, o si quiere le cambiamos el orden. Lo que más me hubiera gustado era que se pudieran crear más puestos de trabajo, pero claro, es que el año 12, el año 13 fueron terribles, sobre todo el año 12, y desde luego me hubiera gustado bajar los impuestos en lugar de subirlos, como tuve que hacerlo en el primer Consejo de Ministros, porque si no, lisa y llanamente quebrábamos. Y después,
en el verano del año 2012 una nueva vuelta de tuerca, porque estábamos a punto del rescate, como todo el mundo sabe. Por suerte eso lo hemos superado, por suerte hoy nos podemos financiar, por suerte se ha recuperado la confianza en nuestro país. Somos el primer país de la Unión Europea, que eso es algo para enorgullecernos como país, que recibe más inversión extranjera. El primero. Y el cuarto de los países desarrollados después de Estados Unidos, Canadá y Australia. Oiga, ese es un dato positivo que se ha conseguido gracias al esfuerzo que han hecho los españoles en los últimos tiempos. A veces tenemos una cierta tendencia al pesimismo, al derrotismo y al hablar solo de lo que está mal. Pero, oiga, este es un grandísimo país que está en los primeros en renta per cápita, con un buen sistema de bienestar, el segundo del mundo que recibe más turismo, el primero que recibe más estudiantes de Erasmus y el primero en Europa que recibe inversión extranjera. Oiga, algunas cosas habremos hecho bien los españoles a lo largo de estos últimos años. Y una última ya cuestión, señor Rajoy, después de su paso por la presidencia del Gobierno, dentro de, en fin, un año, 4, 8, no sabemos exactamente, ¿cómo le gustaría a usted que le recordara al pueblo español? A mí me gustaría, tampoco tengo mayores pretensiones en esa materia, pero sí ser recordado por una persona seria, que se tomó en serio su trabajo y que dejó una España un poco mejor que como la encontró. Señor presidente, muchísimas gracias y mucha suerte para su Gobierno y para España. Muchas gracias a usted.